documentación que incluso hasta podría considerarse como parte del producto, ¿no? Entonces, no, esa no es documentación en el sentido estricto de la palabra. Si bien es un documento, es algo escrito, ¿sí? El manual de usuario es parte del producto, ¿está bien? Entonces, porque a veces hay algunos que caen en la tentación de decir, no, nos dijeron que no hay que documentar. No, no es eso, ¿está bien? O sea, lo que no hay que hacer es documentos al pedo, dicho en criollo, digamos, ¿no? O sea, eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, algunos lo que como parafraseamos este valor de otra manera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, lo que digo es que lo que queremos es aportar valor por sobre hacer burocracia innecesaria, digamos, ¿no? Que además eso es algo como más genérico, que va más allá del software, ¿no? O sea, en términos generales, la agilidad lo que quiere es aportar valor por sobre hacer burocracia que no sirve para nada. Sí, otra forma, o sea, esto para ustedes está muy bien esta explicación que dice software funcionando sobre documentación extensiva, pero muchas veces cuando hablamos de agilidad para gente que no hace software, la forma que yo le tacho software y digo productos funcionando o valor entregado sobre documentación extensiva. Porque la agilidad hoy se usa en muchos ámbitos que no necesariamente son de software. O sea, esto emergió con software, pero después hoy se usa en un montón de lugares. Bueno, el siguiente, colaboración con el cliente sobre negociación contractual. ¿Qué significa? Creo que significa que es necesario establecer un nuevo tipo de contratos, ¿no? O sea, que tiene que ver con que uno va aprendiendo y va cambiando. O sea, si uno primero negocia un contrato, deja todo fijo y después tiene que trabajar, resulta que por ahí después lo que uno tiene que hacer no es lo que de verdad le sirve al cliente, lo que agrega valor. Entonces hay que tener un tipo de contrato en donde lo que esté priorizado es el trabajo en equipo, la colaboración en conjunto, el generar cosas que van generando valor, y aprender y corregir, digamos. Sí, tal cual, va por ahí. Va por ahí. ¿Algún otro Yo lo veo insight? como eliminar que cuando te vienen con algo raro es cambio de alcance. El típico, no, eso es cambio de alcance. Como que el contrato no fija que, está por fuera de lo que decía el contrato. Sacar de lado esa parte y decir, no estaba en el contrato, no importa. Veámoslo y veamos cómo podemos incorporarlo y eso. Tener un tipo de trato diferente con el cliente. Que participe y esté más cerca de la definición del producto. Eliminar esos famosos cambios de alcance. Tal cual, estar abierto al cambio. Qué bueno que cambió, o sea, dale, lo incorporamos, pero que no haya hoy una limitación ni una negociación contractual cada vez que cambie el alcance. Sí, va por ahí. Y dentro de estas cosas que pueden cambiar, ¿no? Está lo de las restricciones que hablamos recién, ¿no? O sea, a veces un cambio puede ser restrictivo, ¿sí? De repente hay cosas que vos podías hacer y ahora de repente no las puedes hacer más, o te dicen, che, pero no sé, hay que agregar tal cosa, pero tenemos al mismo tiempo que antes y hay que hacer más, sí, bueno, veamos cómo lo hacemos, ¿no? Como que el cambio nosotros lo buscamos como abrazarlo para poder sacarlo mejor de esa situación, ¿no? Y adaptarnos a eso, aunque sea restrictivo. Bien, y después responder al cambio sobre seguir al plan. Que ya con todo lo que hablamos parece obvio, ¿no? Pero Sí, justo lo quizá último no. que dijo Tommy tenía que ver un poquito con eso. No Sí, estar tan atado al plan, sino que si aparece un cambio, bueno. exacto. Quiere decir no hacer planes de largo alcance para mí, sino fijarse objetivos que den valor, ver el resultado, aprender y volver a fijarse un objetivo, en vez de tener un plan de muy largo alcance que fije todo de movida. Tal cual. Lo que no significa no tener una visión. Sí tener una visión, pero no el plan, no el camino. Quizá vos tenés un camino pensado, o sea, tenés que subir a una montaña
Sabés que querés subir, sabés a dónde está la cima, pero el camino lo vas a ir encontrando a medida que vas Tener un recorriendo. norte, ¿no? Claro. Ahora, Claro. el manifiesto ágil no dice que no hay que seguir un plan. Dice que es preferible responder al cambio, que no es lo Exacto. mismo. No, tal cual. Tommy y yo tenemos un plan para la sesión de hoy, pero estamos muy dispuestos a soltarlo en cuanto emerja algo que consideremos que tiene más valor para ustedes. Eso significa que no nos preparamos, o sea, no significa caer como, o sea, con nada preparado, con nada planificado. No, o sea, hay un plan para estas 2 horas, pero o sea, estamos muy, muy listos para soltarlo enseguida, ir por otro lado. Y el plan aparte es necesario porque de alguna manera te habilita tener la capacidad de decidir a dónde querés ir y qué querés hacer, digamos, ¿no? Porque si no sos una hoja al viento que va para, no sé, para algún lado, ¿no? O un barco a la deriva, o, ¿no? Entonces, digo, es lo que creo que la otra vez les di este ejemplo. O sea, yo salgo de Bariloche con mi auto y yo sé que quiero ir a Buenos Aires. Y mi plan es, voy a ir a Buenos Aires. Ahora, en el camino pueden pasar cosas y capaz que la ruta que yo tenía planeada, que era por Neuquén, Bahía Blanca, no sé qué, cambia y me voy por Chuele y otro lado porque, bueno, porque hubo un piquete, porque yo qué sé, no sé, ¿está bien? Pero mi objetivo sigue siendo llegar a Buenos Aires, no me voy a Rosario o a Córdoba, ¿está bien? Entonces, como que la adaptación al cambio habla de alguna manera más sobre esos ajustes que hay que ir. Sí, no es que haya que hacerlos, pero que conviene ir haciendo durante la ejecución del plan, ¿no? O sea, porque no tener esa capacidad, sí, te da más seguridad, porque no corres muchos riesgos, pero puede ser que te bloquee un montón, ¿no? Y creo que la otra vez les decía el ejemplo este. O sea, a mí me agarra un piquete en Neuquén, y si yo me quedo ahí esperando, en algún momento el piquete se va a levantar y voy a poder seguir, y sigo por la ruta que planifiqué, y voy a estar re seguro porque es lo que planifiqué, ¿no? Pero me demoré 3 días. En cambio, si cambio de ruta y tomo un riesgo, porque por ahí es una ruta que no conozco, qué sé yo, pero sigo, avanzo, ¿no? Entonces, es ese balance, digamos, que hay que ir encontrando, ¿no? No es ir a la deriva. Tal cual. Bueno, nos pareció importante para Tommy y para mí repasar estos conceptos porque, o sea, acá lo que teníamos pensado es hablar en sí de la agilidad, que es un espacio para pensar acerca de, bueno, cómo son equipos ágiles o otras dudas que puedan llegar a tener ustedes. Así que queríamos repasar eso que nos parecía fundamental y después un poco abrir acá el abanico a cuáles son los temas que para ustedes son importantes. O sea, cuáles son los temas que les gustaría tratar el día de hoy. Y ahí pueden traerse quizá cosas que esperan de este espacio, pero acá me gustaría ir un poco más ya a cuestiones concretas, a dudas que ustedes nos puedan traer. Y esto puede ser algo hablado, o sea, o pueden ir escribiendo, ahí tienen un espacio, los voy a traer en el mural. O también pueden decirnos, o sea, mirá, o sea, nos gustaría saber acerca de X, Y o Z, acerca de los roles, acerca de los eventos, acerca de frameworks de agilidad, en fin. La idea un poco de este encuentro de hoy es hacer algo que podríamos llamar como desterrando mitos, ¿no? O sea, convertir por ahí mitos que ustedes tengan dando vueltas en afirmaciones. Quizás algún mito de los que traen es verdad, es así, y quizás haya otros que no, ¿no? Por ejemplo, voy a aprovechar algo que veo acá que dice que la agilidad es hacer las cosas rápido y bien. ¿Qué opinan? Igual ahí también me gusta No es también. rápido. No La necesariamente. velocidad, No es más rápido. la velocidad no tenía que ver. Ninguna.
Puede ser una consecuencia, sí, de la agilidad que al final termina siendo más rápido, pero no es el objetivo, creo. O que da algún resultado rápido, aunque no sea el total, pero que va entregando algo más rápido de lo que sería la tradicional a lo mejor. O sea que hay que separar, entonces quizás hay que separar y decir que esa velocidad tiene que ver con la velocidad de entrega, no con la velocidad de ejecución nuestra. ¿Está bien? No es que nosotros hacemos las cosas más rápido. Claro. Sí, o sea, si para tomar alguna decisión o hacer algo estás 3 semanas con algo que debería hacer en 2 días, es más rápida la ejecución también. Okay. Sí, pero yo creo que eso quizás es si ibas a tardar 3 semanas es por la burocracia seguramente que había en el medio, digamos, no porque quiero decir, el tiempo que ibas me imagino yo, a pensar en tu cabeza, a decidir, va a ser el mismo, solo que bajo otra metodología quizás había un montón de cosas en el medio que te hacían que se dilate eh, ese tiempo, pero yo creo que en tu cabeza, digamos, la decisión de ir por un lado o por el otro, ibas a tardar lo mismo. Son como que son agentes externos a la decisión, me parece lo que iba a dilatar el tiempo, creo yo. Para mí la agilidad es justamente que querían eliminar la burocracia. Claro, tal cual. Es lo que me gustaría a mí Pero me parece que, claro, pero me parece que lo que hablábamos de esfuerzo es, o sea, no vas a programar más rápido. Y programar me refiero a codear, ¿no? Digamos, no me va a llevar menos esfuerzo la codificación. Sí me va a llevar menos esfuerzo si la codificación estaba acompañado de llenar, no sé, 10 documentos, etcétera. Sí, creo que va por el lado No, a ver, esperen, a ver, esperen, lo voy a plantear de otra forma. Hay muchas veces que está esta concepción de que el equipo tiene que hacer, no sé, todo esto, supongamos, ¿sí? Y que la agilidad le va a permitir hacer todo esto en una semana en vez de en un mes. ¿Está bien? Esa es la concepción que está equivocada, porque no es eso. Lo que hace la agilidad es que antes hacíamos en un mes todo esto, y ahora, en lugar de hacer en un mes todo esto, en un mes vamos a hacer mucho menos, quizás de más cosas, pero eligiendo muy bien qué de todo esto es lo más importante y lo que más valor aporta, cosa de poder entregar eso, lo cual al cliente le da una sensación de que vamos más rápido porque le estamos entregando valor antes, ¿sí? Entonces, parece que hicimos más, en realidad no hicimos más, capaz que hasta hicimos menos, ¿sí? Pero fuimos más vivos. Sí. Yo, a ver, tal vez estoy equivocado, ¿no? Seguramente, pero la impresión que tengo es que la agilidad aumenta el trabajo y no lo reduce. O sea, que muchas veces uno dice, bueno, yo tengo tales objetivos y sobre esos objetivos hace un análisis de qué de verdad agrega valor y qué es lo que se va a hacer. Y se construye algo para llegar rápidamente a una versión funcionando, que se pueda mostrar, que inclusive tal vez que se pueda usar. Pero al hacer eso, muchas veces se acumula deuda técnica, porque las cosas como uno está aprendiendo y no está seguro si lo que hace es lo definitivo, no hace, por ejemplo, todos los niveles de abstracción necesarios, sino algo que apunte directamente a la solución. Y muchas veces hay retrabajos cuando se afianza, cuando uno dice, digamos, uno puede trabajar rápidamente y decir, ah, no, mira, esto que hicimos fue al pedo, lo tiramos. Y entonces está tirando mucho menos. Pero si eso se afianza, después hay un trabajo para darle el nivel de abstracción necesario para que sea mantenible, y eso hace que lleva más trabajo que si uno lo hubiera hecho directamente sabiendo que el resultado iba a funcionar. Sí, yo ahí te voy a desafiar bastante eso, Pablo. Yo también. O no sé. Yo también, pero dale vos. Sí, o sea, en la agilidad, o sea, para poder adaptarte, justamente que lo que busca la agilidad es adaptabilidad, necesitas excelencia técnica
como para empezar, como base fundamental. Es decir, o sea, cuanto vos más deuda técnica acumulás, te volvés menos adaptable. O sea, es más difícil adaptarte, es más difícil hacer un cambio nuevo en cualquier, o sea, deuda técnica en cualquier sentido, ni siquiera estoy hablando solamente de ese software. Te hace más difícil adaptarte. Entonces, lo que te va a proponer la agilidad, y de acá también el hecho de que la agilidad no es ir más rápido, es, por ejemplo, hay equipos, o sea, muy ágiles que pasan el 50% de su tiempo haciendo pruebas de su propio código, integrando el código y haciendo prácticas como pair programming o mode programming para asegurar calidad, asegurar que no estamos generando deuda técnica y solamente el 50% del tiempo realmente desarrollando funcionalidades nuevas. Eso es lo que va a permitir la adaptabilidad que promete la agilidad. Entonces, no necesariamente es, de nuevo, o sea, vas a ir capaz quizá más lento en lo que entregues, pero vas a entregar cosas que, o sea, hipótesis de valor que consideramos que es lo más importante para nuestro cliente y con un nivel muy alto de calidad, lo cual te permite, o sea, cero deuda técnica, idealmente, para poder adaptarte muy rápidamente en el próximo sprint o en el próximo ciclo de trabajo. Entonces se Todo trata eso es de más reducir. trabajo. Todo es como comprarse un seguro, ¿me entendés? Cuando vos te compras un seguro, gastás más de lo que ibas a gastar si no te compras el seguro. Pero sabés que ciertas cosas no te van a pasar. Entonces, acá pasa esto. Si uno agarra y comienza un proyecto y lo hace de esta manera, el esfuerzo va a ser mayor. Lo que pasa es que va a ser menor que lo que iba a pasar si se dan todos los problemas que uno trata de evitar. Es una forma de mitigar riesgos, si querés, sí. Claro. O sea, estás mitigando riesgos, o sea, que te genera cualquier deuda técnica. O sea, definitivamente, sí, es una Pero ¿sabés a qué estrategia. apunto yo? Cuando uno agarra y estima, digamos, siempre hace falta un marco, o sea, uno puede tener un contrato ágil, pero está hecho sobre un marco. O sea, ¿qué te quiero decir? El cliente que nos contrata a nosotros se da vuelta y tiene atrás un gerente que le pregunta cuánto va a costar el proyecto y el tipo tiene que contestar un número. Sí. ¿Está bien? Entonces, hay un marco en el cual se trabaja. El trabajar de forma ágil, cuando uno estima ese marco, cuando uno estima cuánto tiempo va a llevar, hay que tener en cuenta que el esfuerzo va a ser mayor que si uno pensara, bueno, son estos módulos, hay que hacer, es en cascada. El esfuerzo total va a ser mayor. No, perdón. No. Sí, dale, Eso dale, pienso yo, por ahí estoy equivocado. Contundentemente no. No quiero decir que estés equivocado, pero no, falso. Pero contundentemente es falso. Sí. A ver, primero, ahí les pasé un link a los 12 principios, ¿sí? Y si leen de abajo para arriba el cuarto, dice, la atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la agilidad. ¿Está bien? Con lo cual, de ninguna manera vamos a hacer las cosas más o menos. De ninguna manera, ¿sí? O sea, siempre vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible que podamos hacerlo con el nivel de conocimiento que tenemos en ese momento, ¿sí? Y sin sobredimensionar cosas. Ahora, ¿qué pasa? Eso es posible hacerlo de una manera incremental si además viene apuntalado de prácticas técnicas de ingeniería del software, como por ejemplo las que propone Extreme Programming y otras herramientas de integración continua, de refactoring, de versionado, de demás cuestiones, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una tarea de refactoring continua todo el tiempo, ¿sí? Si yo hice una implementación de algo que funcionó y que veo que requiere una abstracción y que necesito convertir eso en algo, en un nivel de abstracción más, o que necesito tener una herencia múltiple, por ejemplo, o cosas de ese estilo, yo tengo que poder refactorizar. Y las herramientas de refactorización que me traen la CIDE hoy en día simplifican bastante ese trabajo, pero tengo que saber usarlas. ¿Está bien? Entonces, hay
todo el tiempo un trabajo continuo de desechar lo que probamos rápidamente y que no funcionó, y de perfeccionar desde el punto de vista técnico aquello que sí funcionó a través de mecanismos de refactorización, de versionado, de mergeo de código, de demás yerbas. ¿Está bien? Eso requiere un soporte de infraestructura fuerte, técnico, y de capacidades de parte de los desarrolladores para poder hacerlo. ¿Sí? Pero, si no pasa... Yo creo que, No, yo yo creo que no- lo que no está me diciendo cierra, Pablo, O yo sea, creo que lo que... Uy, perdón. una cosa cortita. Si vos decís, voy a construir un auto o voy a construir una jaula, ¿está bien? Cuando no sabés, decís, bueno, construyamos un auto, ¿está bien? Tú probás, sí, era un auto, bueno, pero en realidad, o no, si era una jaula lo tiramos, si era un auto, avanzamos. Pero ¿qué te pasa? Cuando vos fuiste y construiste un auto, no construiste un objeto móvil que transporta personas, de los que Es que no transportan construís un auto. personas, los que tienen, bueno, todo ese nivel de abstracción es deuda técnica que tenés que hacer después cuando sabés cuál es el camino. Y eso es más laburo que hacerlo directo. No, yo lo que es que creo para empezar, que... es que espera, leo un toque. Para empezar, no construís un auto. Si vos tenés la duda entre si lo que tenés que hacer es un auto o una jaula, de ninguna manera construís el auto entero. A lo sumo, No, por eso. Sí. haces un bosquejo del auto y haces un bosquejo de la jaula y se lo mostrás. Sí. ¿Está bien? Y después tirás lo que construiste, porque cuando lo vas a hacer de verdad, cuando tenés el camino, hay un montón de elementos que hacían más complejo el laburo, que era el pedo ponerse a generalizar cuando todavía no sabes cuál es el rumbo, pero cuando sabes cuál es el rumbo, tenés que generalizar para que tengas software de calidad. Y creo que eso acá... implica tirar lo que hiciste antes. No, a ver, yo creo que estamos hablando como de lo complicado y lo complejo, ¿se acuerdan? En el mundo de lo complicado, yo sé, estoy en lógica de explotación. O sea, yo sé qué es lo que necesito, qué es lo que necesita mi cliente, sé que lo fabrico y lo vendo. No estoy explorando, yo sé que fabrico 50.000 tazas, las voy a vender. Entonces, no necesito agilidad. Me saldría muy caro fabricar tazas de manera ágiles, o sea, incrementalmente, cuando ya sé qué es lo que mi cliente necesita. Si me permiten, yo creo que... ¿Me dejás, A Leo? ver, Quisiera como cerrar, ahora te doy la palabra, ¿puede ser? Así termino dale, de... pensé que habías terminado. Dale. Eso es el mundo de lo complicado. En el mundo de lo complejo, o lógica de exploración, cuando yo no sé qué es lo que necesita mi cliente final, no sé si necesita tazas, si necesita botellas, si necesita jarrones. O sea, ahí sí vale la pena usar una forma ágil, una forma exploratoria. Es decir, entregar de a muy poquito, construir con mucha calidad eso y hacerlo incrementalmente. Al final, probablemente cuando yo ya sé... Ahora, si yo... Y esto suele pasar, que a veces lo que al principio era complejo se vuelve complicado. O sea, yo ya me gasté un montón de guita, investigué, fui construyendo algo iterativamente y ya sé que el mercado lo adoptó, lo quiere, lo voy a vender por los próximos 5 años, listo, lo mando a fabricar de manera mecánica, los corto en silos, creo especificaciones, creo planes, lo que quieran. O sea, es como fabricar algo en una fábrica, al modelo taylorista. Funciona muy bien, no digo que no. Cuando vos ya sabés lo que el cliente necesita, cuando no hay cambios. Ahora, cuando estamos en un momento exploratorio, o sea, son dos estrategias para dos cosas distintas. La estrategia exploratoria busca mucha calidad. Nosotros lo que promete la agilidad es adaptarse muy rápidamente al cliente, construir de manera iterativa, construir lo que es más importante primero y con mucha calidad. Lo que te promete una estrategia para el mundo de lo complicado es construir lo mismo siempre, ya sabiendo lo que el cliente quiere. Pero no vas a construirlo iterativo, vas a esperar un año y vas a tener eso entregado. Si en el medio te cambia algo, lo siento. Son como dos estrategias para dos
contextos distintos también. Eso es como que quería traerlo también de lo que hablamos la vez pasada. Ahí, Leo, perdón que te interrumpí. Sí, no, yo lo que creo que son. A ver, entiendo lo que dice Pablo, pero no sé, pero no comparto que tenga ese impacto, digamos, como creo que tiene. Digamos, yo creo que en sí cualquier acción de refactoring, en mi opinión personal, siempre tiene un grado de retrabajo. ¿Está bien? Porque justamente estás refactoreando. Digamos, si lo hubieses pensado de cero, de la mejor manera y no tendrías que refactorar, yo creo que hay un porcentaje que te saldría menos si querés. Pero ya per se en hacer refactoring de algo, para mí hay un pequeño incremento en el esfuerzo que si lo hubieses hecho de una como la versión final. ¿Está bien? Eso es una. Pero pará, Después tenés tiempo, el otro extremo, que quizás es un poco lo que dice Pablo, que ese extremo donde creo que hay mayor incertidumbre en algo que podría llegar a acumular deuda técnica si es que vas por el camino correcto, son para mí lo que a veces se hacen como Spike, entonces que son como POC, y entonces ahí, bueno, puede ser que la POC, digamos, te produzca un esfuerzo de retrabajo porque en definitiva vos no, lo que querías probar era el concepto, entonces, bueno, una vez que decimos, ok, esto está, lo hacemos bien, pero a lo que voy es, no creo que eso impacte porque eso no pasa con todo el desarrollo, digamos, pasa con determinadas situaciones que merecen hacer un spike y obviamente eso, ahí sí coincido que vas a tener un retrabajo más, pero por el otro lado, bajás muchísimo el riesgo de hacer algo mucho más costoso y que no era lo que esperaban. No sé si. A ver, yo lo que quiero decir es lo siguiente. Yo me senté ahora, no sé, una hora a desarrollar X cosa, ¿sí? Y creé ahí una rutina que hace cosas y tiene un par de métodos y qué sé yo, y lo hice, ¿sí? Y lo probamos y vemos si funciona. Funciona, listo. Ahora surge otra cosa y le agregamos y le agregamos. Y en un momento me doy cuenta de que todo esto podría llegar a convertirse en una clase y podría ser una abstracción para poder generalizar esto y poder reutilizarlo en otro lado. ¿Está bien? Tengo que hacer un refactoring para todo eso y coincido con Leo en que eso implica un trabajo. Yo no sé si es un retrabajo, es un trabajo de reorganización. Es otro trabajo que te permite reorganizar tu código. Vos no estás rehaciendo el código, lo estás reorganizando, que es distinto, ¿sí? Entonces, y eso me llevó un tiempo, sí, correcto. Ahora, el trade-off que hay que manejar es ¿cuánto me cuesta a mí ganar certidumbre respecto a lo que tengo que hacer de forma prescriptiva? ¿Está bien? Porque si yo, para poder hacerlo directamente de esa manera y no tener que hacer refactoring, me tuve que poner una semana a hacer todo un análisis, un diseño, y yo tampoco, no es negocio, ¿no? Porque digo, parecería que el único trabajo que tenemos es el de codear y que nuestro tiempo vale solo cuando escribimos líneas de código. Y no es verdad. Todo el tiempo que el desarrollador o cualquier otro está pensando en cómo hace esa abstracción y la piensa para que sea la mejor abstracción del mundo, cuesta plata también, ¿no? Entonces, ¿está bien? Entonces, la previsibilidad es cara en un contexto complejo. Está bien que a nosotros nos da tranquilidad tener previsibilidad y nos da tranquilidad tener la sensación de que lo estamos haciendo bien desde el vamos. Nos da tranquilidad, pero es caro. Es caro, es caro porque es caro si te equivocás en lo que estás haciendo, pero si no te equivocás, no. Te aseguro que es más caro. Aunque sea, perdón, si te equivocás es recontra caro, ¿sí? Y si no te recontra equivocás, caro. no. Y si no te equivocás, no, porque fuiste por el camino más corto. Sí, es pero hacerlo de una como lo tenés que hacer. Pero, y no hacerlo pero Pablo, primero ¿cuánto tiempo? Está bien, pero ¿cuánto tiempo te llevó decidir cuál es el camino, cuál es el mejor camino? ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo? Pero, ¿sabés lo que pasa? Yo estoy comparando dos situaciones. Una situación que es la que estamos acostumbrados a trabajar,
es, yo tengo una especificación que dice lo que tengo que hacer. ¿Está bien? Entonces, sé lo que tengo que hacer, no es ágil. Tengo una especificación de requisitos, tengo un tiempo de entrega y qué sé yo. Y frente a eso me pongo a estimar, tengo una Request for Proposal, una RFP, y tengo que agarrar y hacer una estimación. Entonces, hago una estimación. La estimación está hecha pensando que si tengo el ABM de clientes, yo voy a hacer una vez el ABM de clientes. Es el tiempo que me lleva a hacer un ABM. En cambio, si yo tengo que pensar que voy a trabajar de una manera ágil, si ahora en el medio esto pasa a ser ágil y de repente no hacemos de una la ABM de clientes, hacemos primero una ABM símil cliente, porque todavía no tenemos claro si los clientes son personas, que son no sé qué. No tenemos claro toda la estructura, sino una cosa parcial. Entonces construimos algo que después vamos a desechar. Si yo tengo que pensar cuál es el presupuesto para llegar, tengo que pensar en un presupuesto mayor. Voy a interrumpir un segundo, porque nos estamos yendo por un tema y planteamos varios otros temas. Y quizás tu respuesta va a llegar cuando empecemos a ver algunas de las cosas que algunos de todos los que estamos acá planteamos. Porque si no, nos estamos yendo mucho a tratar de ver algo que capaz que lo tenés súper arraigado, y a mí me pasó mucho tiempo, y en algún momento algo me hizo clic y cambió. Pero no, si no, no vamos a estar así, no sé si vamos a avanzar. Sí, pero habíamos hablado de los equipos ágiles como una cosa... Esto tiene que ver, ¿eh? Bueno, sí, yo por si nos estamos yendo mucho por algo. Tenés razón, Rubén, está bueno. O sea, esto tiene que ver con los equipos ágiles, ¿eh? Es cómo trabaja un equipo ágil y cómo encara el laburo. Porque básicamente, o sea, imagínense que nosotros hiciéramos un producto de punta a punta desde un enfoque ágil con un equipo ágil, ¿sí? La mirada tradicional diría, bueno, equipo, siéntense ahora una semana o 2 o 3 o un mes o lo que lleve a hacer el análisis de requerimientos. Porque tenemos acá el documento de requerimientos, entonces hagan el análisis de requerimientos. ¿Está bien? Así no funciona el sistema en cascada. El sistema en cascada no funciona más así. No, pero lo estoy llevando al extremo, digamos. El extremo sería ese, ¿sí? Pero no está bueno porque no es la comparación válida. ¿Entendés? Esa comparación no es válida. Bueno, ¿cómo lo harían ustedes hoy, sin hablar de ser ágil o no ágil, digamos? ¿Cómo lo harían hoy? Llega el RPM. El RFP, sí. Pero para Paul, ¿por qué dijiste que no funciona así? Nosotros hacemos eso. Porque analizamos el requerimiento. Nosotros nunca hacemos todo análisis, después todo codificación. Empezamos un mes antes a hacer el análisis y después el análisis, la codificación va en paralelo y después empezamos a testear también. Se hacen entregas parciales, no se hace análisis, cuando termina análisis con los documentos empezamos a construir. Eso no lo hacemos. No, pero pará. Creo que lo que sí seguro hacemos, vos no empezás a codear si no tenés bastante el análisis hecho de eso que vas a codear. Eso no va a pasar. Exactamente. Eso no va a pasar. Y tampoco no vas a testear hasta que, pues yo tengo tester atrás que me van a decir, no te voy a testear nada, que no hayas pasado el ambiente de test. Ningún TDD, ninguna mierda. Perdón la expresión, me fui al carajo. Pero no te lo voy a testear hasta que no. Sí. Te fuiste de nuevo, dijiste al carajo. Igual, perdón, yo no sé el resto, pero yo habilito que el lenguaje sea el que les pinte. Pero cada tanto yo me dejo llevar. Pero yo te digo, vos, hasta que no me entregues algo que realmente hiciste pruebas unitarias, no te lo voy a probar. Y así, y eso así. Es verdad que es ahora que igual... hay como, vas entregando pequeños releases y vas tirando, bueno, te entrego el release 1, te entrego el release 2. Entre el release 1 y el release 2, capaz que hay cosas en el medio que no funcionan, que yo las agarro y no hacen nada. Es que igual otra vez creo que estamos cayendo en nuestra mayor debilidad, que es pensar que ser ágil, digamos, o no ser ágil depende pura y exclusivamente de las iteraciones y de todo eso, digamos. Y lo que marca la diferencia es el mindset. Digamos, insisto, no es solo si lo hago, puedo hacer un cascada iterativo y más o menos voy a estar haciendo lo mismo que haría
digamos, metodológicamente, si querés llamémoslo así, con un Scrum. Pero la diferencia está en las decisiones que tomo y eso está en el mindset, que eso es lo que nos cuesta y nos va a costar un montón romper, digamos. No, no, la diferencia no está en cómo lo ejecuto nada más, está en cómo lo pienso, qué motiva mis decisiones, en mi punto de vista. Si no, vamos a llegar, digamos, a una cierta igualdad procedimental, si querés, porque en definitiva, no, tampoco es que, no sé, el Scrum, ponele, un sprint es algo re loco. No, es más o menos lo mismo, pero más acotado, si lo vemos desde ese punto de vista. Pero para mí lo que cambia realmente es por qué tomas las decisiones, de qué manera tomas las decisiones, digamos, cuál es el driver. Creo que ahí está el kit de la cuestión, digamos. No es solo por partirlo en pedacitos y minimizar el riesgo de, digamos, de equivocarme si hago algo más extenso. Ese sí, obviamente, es una ventaja. Sí, sí, o sea, pasa mucho por el mindset, definitivamente. Creo que lo que estamos hablando es como, o sea, estamos tocando como bien, estamos hablando de mindset y creo que es fundamental. O sea, ¿de dónde surge también la agilidad? Y la gente que escribe este manifiesto es a partir del Chaos Report. No sé si escucharon hablar. Es un reporte que se hace todos los años, lo pueden googlear, acerca de qué tan exitosos son los procesos, el proceso de desarrollo de software y de entrega de proyectos. En el 2001, cuando se escribe el manifiesto ágil, se dieron cuenta que el 75% de los proyectos que se hacían con la metodología hasta ese momento, Waterfall, fallaban. Es decir, no se entregaban o a tiempo, ni con el alcance, o sea, eso, fallan. O sea, en sí no podés cumplir con tiempo, con alcance o con presupuesto. Quizá hoy ITR es otro caso. Quizá ITR hoy recibe un RFP, los hace, lo entregan, es exactamente, cumplen en tiempo, en presupuesto, en alcance, o sea, perfectamente. Y bueno, o sea, y en ese caso, bienvenido Waterfall. O sea, síganlo haciendo de esa forma. O sea, si está funcionando, creo que es la estrategia adecuada. Lo que suele pasar en muchas organizaciones es que eso no sucede en la vida real. Es que planificamos un montón, sentimos o sea, nos da mucha tranquilidad esa planificación, pero a la hora de esos releases que vamos haciendo con los clientes, nos cambia el alcance, nos renegocian el contrato, se quedan sin presupuesto antes, pasan cosas en la mitad del camino. Y a eso es a lo que trata de prepararte, digamos, la agilidad, trata de darle a la organización un poco más de resiliencia frente a un contexto muy cambiante. Pero entiendo que a veces ese contexto no es cambiante y vos sabés que tenés que construir esto, tal fecha, listo, vamos con Waterfall. No lo cuestiono, no es malo, no tiene nada de malo. Hoy se usa Waterfall en muchos lugares, perfecto. Creo que acá lo que dice Fer es que de alguna manera lo que creo que hay que tener presente es que la agilidad no es que la bala de plata, no es que hay que resolver todo con agilidad porque es la única que va, digamos, ¿no? Desde ya hay situaciones en donde hacer algo cascada está perfecto, sobre todo si está recontra claro lo que vamos a hacer, ¿no? Si no está tan claro, si es un ambiente complejo, ahí el costo de esa previsibilidad es alto, es muy alto. Y lo más probable es que además sea en vano, porque lo más probable es que cambie todo, ¿no? Entonces, ahí es donde la recomendación es, che, no gastes esfuerzo en saber cuál es la mejor forma de hacerlo, porque para empezar probablemente no exista una mejor forma de hacerlo, ¿está bien? Porque como vimos en los contextos complejos, no hay buenas prácticas, no hay mejores prácticas, hay solo prácticas emergentes, ¿está bien? Entonces no hay realmente una mejor forma de hacerlo. Y aunque la hubiera, puede ser que todo cambie y todo eso que planificaste no te sirva más, ¿no? Entonces, desde ese lugar es la propuesta de, bueno, vamos construyendo a medida que tenemos feedback y que vamos viendo si esto que estamos haciendo está en la dirección correcta o no.
Sí, Bueno. ahí, Tommy, me gustaría hablar un segundo, pero un segundo nada más, de el triángulo de hierro. Sí. Lo voy a, mostrar muy rápidamente, a ver si ahí ven mi pantalla. Ahí creo que sí. ¿Alguna vez escucharon hablar del triángulo de hierro? ¿Alguien? ¿Alguien estudió PMI o alguna Sí, metodología por de supuesto. ese estilo? Ok. ¿Me ayudás entonces, Leo? Claro. Bueno, el Sería triángulo este. de Ahí está. hierro dice que cualquier alteración, el triángulo, ¿no? Después se hizo como un hexágono, pero digamos que la teoría arrancó con el triángulo. Dice que las variables alcance, presupuesto y tiempo no son independientes entre sí. Cualquier cambio en alguna de esas variables sí o sí va a implicar un impacto en cualquiera de las otras, o en las dos. Sí. Creo que dice también que podés modificar dos y la tercera queda definida. Sí, sí, también. Esa ya es más estadística, esa es de tu Sí. campo. Sí. Pero en sí lo que propone también ahí, gracias, es, vos partís de que, como que se interrelacionan entre sí, pero son fijas, por eso triángulo de hierro, ¿no? Está como, ahí yo le dibujé un candadito. No podés tocar, el proyecto en sí es lo que está comprendido acá. Alargás tiempo, recortás presupuesto, pero en sí, tenés como algo, bastante inamovible. Al alcance fijo, idealmente el presupuesto y el tiempo. Bien, ¿qué es lo que nosotros les proponemos? Es el caso Sí. típico es el caso típico de un proyecto que viene con el pliego, entonces te llega el pliego con todo el alcance y vos frente a ese pliego haces un presupuesto y decís esto va a costar tanto y va a estar para el 30 de agosto, qué sé yo, ¿no? Entonces ahí tenés todo fijo, digamos, tenés las tres cosas fijas. El famoso que nosotros decimos llave en mano. Viene Claro. así. Que después en Es la eso. realidad el alcance cambia y hay que Claro. negociar Bueno, cambio de bueno. alcance, con los tiempos no Claro. llegamos. Y... Claro. Claro, bueno, eso Claro, claro, claro. lo que pasa en el 75%, según ese informe, en el 2001, pasaba en el 75% de las veces, te pasa alguna de esas cosas en el medio. Entonces, ¿qué proponemos nosotros desde la agilidad? Idealmente, si podés, hacer que el presupuesto y el tiempo no sean fijos, buenísimo. Pero vamos a asumir de que no los podés cambiar, de que tenés presupuesto y tiempo fijos, es liberar el alcance. Déjalo abierto. Entonces, ¿y cómo llevas adelante el alcance? Alcance no fijo. Te voy a ir entregando de manera iterativa cosas a medida que vaya avanzando. Entonces acá te voy a entregar algo, acá te voy a entregar otra cosa, acá te voy a entregar otra cosa, acá otra. Perdonen, mis habilidades de dibujo son malísimas. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Que cuando vos te quedes sin presupuesto o sin tiempo, cuando llegue ese momento, que en algún momento eso va a suceder, que te quedes sin presupuesto, sin tiempo, vas a haber entregado todo lo más importante. Vos priorizaste acá, esto era lo más importante, esto era lo segundo más importante, esto lo tercero, esto lo cuarto. Y en un momento te quedaste sin tiempo o sin presupuesto. No importa, fuiste entregando iterativamente, incrementalmente, un producto al final de cada ciclo de trabajo. ¿Ok? Entonces, estás Perdóname que te entregando. interrumpa, Sí, Fer, pero ahí me parece que está la clave. Digamos, vos esto tal cual, en mi opinión, lo podés hacer con un cascada iterativo, ¿está bien? Pero vos dijiste la clave que es entregaste lo más importante y ahí es donde cambia lo que yo digo que es el mindset, digamos. Justamente porque este grafiquito creo que llegás a hacerlo con un iterativo en cascada, digamos, pero diste la clave de que sabes que es lo más importante, porque lo pensaste, y en una lo pensás y en la otra no. Bueno, o no, o sí, quizás tuviste la suerte que sí, pero tal cual. Y yo ahí los invito a que todos tienen un microondas en su casa, miren su microondas, si pueden, si lo tienen a mano, mírenlo, y fíjense cuáles son los botones que están gastados. ¿Qué botones están gastados? Son los que realmente más usan. Seguramente 2 o Es 3, fácil no eso. más.
12. Y el más gastado debe ser el que hice más 30, viste, que lo apretás y varias veces hasta que. Y dale que va. Y sale Exacto. siempre Sin ese. embargo, tenés un montón más de botones, hay un montón de cosas. Pero ¿qué es lo más importante? O sea, si yo tuviese que entregarles un microondas, tengo que fabricarlo en 6 meses, lo más importante es que tenga un solo botón probablemente. Con el 30 segundos puedo hacer todo. Sí, con otros voy a poder hacer más cosas, buenísimo. Pero lo más importante es eso. Y yo lo que, con un contrato, o sea, con alcance variable, lo que me aseguro es que en el tiempo que tengo, con el presupuesto que tengo, voy a entregar lo más importante antes. No te voy a entregar un botón que te sirve para programarlo de acá a 12 horas, pero no te entrego el botón de los 30 segundos, que es el que más usamos todos. Y Entonces, sí además, o sí. Fer, ¿sabes qué? Me parece, perdón, pero estoy pensando mientras vos lo decís, digamos, una súper diferencia es que vos lo vas a entregar y aparte, en algunos casos podés estar seguro que probaste. Por ejemplo, mira, si me compartí el dibujito ese que hiciste recién, porfa. Ahí te lo comparto. Ahí va. La promesa de la agilidad, de alguna manera, es que vos, con el tiempo que tenés y la plata que tenés, vas a obtener lo mejor que se podía hacer. Claro, pero no solo lo mejor. Supongamos que yo en el momento cero tuve un genio del negocio y esto lo pudo predecir, ¿sí? Que primero iba, bueno, no se ve lo que estoy haciendo, pero estoy apuntando a los circulitos rojos, ¿sí? Sí, Supongamos sí. que había un experto en el negocio y lo pudo predecir, que primero era esto, segundo esto y tercero esto. Ahora, ¿qué pasaría si estos tres, digamos, que son funciones complementarias, ¿no? No cosas completamente distintas? Supongamos que cuando salió al mercado el segundo puntito, el mercado le respondió distinto a lo que él creía. Por ejemplo, no les gustó, digamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ahí es el kit de la agilidad. Yo tuerzo, pego un volantazo y digo, no voy a ser el tercero, porque voy a tirar guita al pedo, porque el mercado no le gustó. Entonces, lo que yo había, digamos, en algún momento dicho que iba a entregar el tercero, cambio, pego el volantazo y no sé, y agrego algo a lo que había hecho en el primer puntito, ¿se entiende? Digamos, eso no se puede hacer en todos los casos, en algunos casos sí, digamos, pero quiero decir, esto es, eh, si vos no hubieses hecho la agilidad, ibas a hacer el tercer puntito y lo ibas a entregar, digamos. Sí, nadie lo Sin iba a usar. embargo, con esto pudiste ser ágil, te fijaste, mandaste al mercado el segundo puntito. Eso, el mercado no te respondió como vos pensaste que iba a responder para hacer el tercer puntito y haces otra cosa, digamos. Ahí creo, Diego, por eso esta es la importancia. Esto que vos decís tiene exactamente que ver con esto de la adaptación al cambio por sobreseguir un plan, ¿no? O sea, porque el cambio puede venir por varias razones. Y una de las razones puede ser que al haber usado la solución que vos le estás proponiendo, el cliente se dé cuenta de que eso no es lo que necesitaba, ¿no? Que necesitaba otra cosa. O que eso no tuvo el efecto que esperaba, o digo, pueden pasar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, nos adaptamos a ese feedback y generamos un producto que quizás es hasta distinto, completamente distinto a lo que habíamos concebido originalmente, ¿está bien? ¿Y esto dónde nos lleva? Nos lleva nuevamente a la promesa esta de que vamos a hacer lo mejor que se pueda hacer con el tiempo y la plata que tenés. O sea, en este tiempo y con esta plata, tu producto al final va a ser lo mejor que se podía hacer. ¿Está bien? Y esto, volviendo al ejemplo del microondas, es, vas a tener el microondas que va a tener el botón de 30 segundos, va a tener el botón de comenzar, ponele, y va a tener alguna otra cosa más, ¿sí? Y no vamos a empezar por hacer la función que te permite programar el reloj, cosa de que cuando te quedes sin plata o sin tiempo, tu microondas, en vez de ser un microondas, sea un hermoso reloj de cocina.
¿no? Digo, vas a tener un producto que va a funcionar como reloj de cocina, pero no es microondas, ¿no? Entonces y esto pasa un montón. O sea, pasa un montón que el proyecto llega al final y lo que hay como producto es algo que sí, hace un montón de cosas, pero tal vez no todas las que el cliente realmente necesita, ¿no? Y ahí estarán los que me digan, bueno, pero el proyecto ese se pensó mal, se diseñó mal, ¿no? Porque ¿cómo vas a arrancar por ahí? Sí, está bien. A veces, y muchas veces, la realidad es que el cliente no sabe bien qué es lo que necesita. Él cree que sabe, pero no sabe bien. ¿Está bien? Esa es Entonces te dice, sí, que, y después resulta que no. ¿Está bien? ¿Y qué tipo, o sea, no sé cómo les resulta esto? Antes quería decir algo. Creo que muchas veces, bueno, yo en mis años en ITR lo que siempre he notado es que, primero, no siempre podemos identificar si el proyecto es complicado o complejo, y nos cuesta mucho vender que cuando encontramos un complejo, decir, mira, lo que mejor conviene es dejemos el tiempo y la plata fijos y vayamos por un alcance variable. Y en algún momento lo hemos hecho, pero después lo toma otro equipo y dice, no, el alcance tiene que estar fijo, entonces ya empieza a haber una competencia, porque alguien le dijo al cliente que sí, y el que viene después le dice, no, definime el alcance ahora, y eso empieza a chocar. Pero es porque no todos lo tenemos bien claro. Y a veces agarramos un complicado y decimos Scrum, y vamos con Scrum, y tratamos de meterlo, y la verdad que es un desastre, porque el tipo te dice, estás gastando tiempo en reuniones, en retrospectiva, en review, y qué sé yo, y la verdad que no veo que funcione, me estás robando. Y tiene razón, sí. Y sí, y encima nosotros armamos el plan muy lindo. Creo que te lo terminé pasando al final. El diagrama que tenemos súper lindo de ITR, que le van todas las propuestas. El diagrama Scrum, que no sé si todos nos lo compramos. Sí, lo vi. Después te lo vuelvo a buscar. Y lo vendemos, y el tipo dice, son re grosos, estos pibes lo tienen tratada. Y después no hacemos nada de lo que dice ahí. No, termina dándose cuenta que las retrospectivas no son retrospectivas y terminan siendo tiempo de desarrollo que aprovechamos. Esas 4 horas o 2 que eran de retrospectiva, estamos desarrollando. Y hacemos eso. Y eso es lo que quizás a veces lo que pasa es que, a ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de Kunevin la otra vez sobre los entornos complejos, complicados y todo eso? ¿Sí? Los entornos complejos tienen una naturaleza compleja. Ahora, dentro de esa naturaleza compleja, quizás hay porciones que son complicadas o incluso son claras, están claras, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, Pablo recién traía el caso del ABM de clientes, ¿sí? Digo, el ABM de clientes, la verdad es que en un nivel básico inicial no tiene ninguna complejidad, digamos, ¿no? Está recontra claro, lo hicimos 400.000 veces, es tipo, hagan un ABM de clientes, fin, no hay mucho para discutir, digamos, ¿no? Entonces vos armás un ABM de clientes estándar, le presentás eso seguro está medianamente bien, y a lo sumo te dirá, mirá, hay que agregarle un par de campos, hay que sacarle cosas, de que yo, y ahí podés entrar, si querés, en el mundo de la complejidad adicional de eso que está dentro del marco de lo claro. ¿Está bien? Entonces, digo, no todo. Hay que tener criterio en cómo abordar las cosas. Sí. Yo diría. Sabiendo. Sí, Tommy, o sea, determinar si algo es complicado o complejo es una tarea compleja. No es fácil. Y sí, no hay nada. Es como. Y hay mucho gris en el medio. O sea, es como si vos tenés naranja de un lugar y rojo del otro y cerrás los ojos y estás en un naranja. Estás como entre el rojo y el amarillo. Estás en un naranja y ahí es a donde. En ese naranja están la mayoría de los proyectos. Nunca es algo 100% complicado, o casi nunca, o 100% complejo. Hay mucho gris, es difícil navegarlo y requiere experiencia. Es la única forma de aprender, o sea, no hay otra. Así que yo no sé ahí si quieren quizá, o sea, darle algún espacio a algunas preguntas que puedan emerger del resto, o de las que ya pusieron ahí en el mural. Tenemos el board de preguntas ahí, por ahí podemos recorrer eso. Sí, tal cual. Ahí justo alguien, la primera que veo arriba a la izquierda es alcance de cada uno de los puntos del manifiesto ágil.
No sé a qué se refiere un alcance. Fui yo, la culpable. No, lo que me refiero es que es un poco lo que estamos hablando, ¿no? Que muchas veces lo que dice el manifiesto Agile se malinterpreta o se acomoda de acuerdo a las necesidades del cliente, y terminan diciendo, por ejemplo, que esto que decían de la documentación, que siempre hablo de este caso porque es lo que me pasó, que como Agile dice que tenemos que usar poca documentación, de repente el cliente no documentaba para nada, ¿no? Entonces, tener bien en claro hasta dónde llega este tipo de documentación, que un poco lo comentaron al principio, y así, como este ejemplo de cada uno de los puntos Agile, hasta qué punto, ¿no? Es esto de documentar poco, por ejemplo, y así de cada uno de los puntos. Un poco ya lo hablaron al principio, pero me gustaría entender un poquito más a detalle de cada uno de los puntos del manifiesto Agile, hasta dónde se llega, hasta dónde está permitido, digamos. Tengo una respuesta hermosa para esa pregunta, que la tomo en realidad de otra, o sea, de Les, que lo que te dice es hasta donde sea práctico. Hasta dónde documentar, hasta donde sea práctico y útil en ese contexto, en ese proyecto o en ese producto para ese equipo. Entonces, la agilidad te deja mucho en blanco, o sea, completarlo con, o sea, muchos espacios en blanco para que los completes con lo que le sea útil a cada equipo en cada contexto. Por eso no te va a decir, no, documentá siempre haz un manual de usuario, no hay un manual de mejores prácticas. Va a emerger lo que dices, probá con lo mínimo posible y si necesitas más, yo te diría, bueno, anda construyendo hasta que sea práctico, hasta que sea útil en un punto. Por lo menos en cuanto a documentación. Puede no ser sencillo de ver, ¿no? Suponete, nos reunimos. ¿Hacemos una minuta de reunión? La minuta de reunión muchas veces muestra que cuando escribís la minuta resulta que las cosas que parecían que quedaron claras no estaban tan claras. Y sirve para... Todos los documentos que se escriben no son hoy, no tienen algún propósito, pero la suma de todo eso es un montón de laburo. Entonces, yo creo que no apunta un poco a eso, que no es fácil decidir. No. La documentación, a veces, a ver, esta es mi sugerencia respecto al caso de la documentación, ¿no? Yo lo que creo es que cada vez que alguien escribe un documento debería primero preguntarse el propósito de ese documento y el para qué lo está escribiendo, ¿está bien? Y una vez contestada esa pregunta, pensar si no hay una forma más barata de hacer eso, de lograr eso mismo, ¿está bien? Entonces, porque tal vez la forma de lograr eso mismo no sea escribiendo un documento. Y en definitiva lo que importa es lograr el propósito, ¿no? Entonces, capaz que hay otra forma. Entonces, por ejemplo, el caso de las minutas, ¿sí? Yo conozco equipos que... Dos opciones. Que escriben la minuta mientras ocurre la reunión en un Google Docs colaborativo, ¿está bien? Entonces todo el mundo va escribiendo ahí y todo el mundo va leyendo lo que los demás van escribiendo, con lo cual cuando termina la reunión la minuta ya está escrita y todos estamos más o menos de acuerdo en que lo que dice ahí es lo que charlamos, ¿no? Porque lo escribimos entre todos, ¿sí? Y eso es y entonces no hay un overhead de trabajo porque parte del trabajo de la reunión es escribir la minuta. No se escribe después la minuta. Porque además, si la minuta la escribe después alguien, lo que está haciendo es escribiendo lo que esa persona interpretó de lo que ocurrió en la reunión. ¿Está bien? Con lo cual, puede que no sea del todo así. ¿Está bien? Lo que escribe. Entonces, una forma de reducir el costo, digamos, de escribir la minuta es esa. Otra forma que yo he visto es tener un pizarrón bien grande, o en este caso sería un mural, ¿sí? Y a medida que va transcurriendo la reunión, hay alguien que va escribiendo cosas, dibujando, haciendo lo que se llama tipo una facilitación gráfica en el pizarrón, y cuando termina la reunión le sacan una foto, se manda por mail la foto, y fin, y esa es la minuta. Y cumple con el propósito de registrar lo que se conversó, ¿no? Solo que mucho más barato. ¿Está bien? Entonces, digo,
vuelvo a lo mismo, no es no documentemos, es cómo documentamos, cuánto valor aporta, ¿sí? Y sobre todo, ¿para qué lo hacemos? Porque si el único propósito de escribir un documento es cumplir con un procedimiento que en el fondo nadie entiende, y no sé si vale la pena. Ok, perfecto. Entonces, me adelanto tal vez un poco al otro punto, porque está relacionado que yo puse tips para educar a un cliente en la agilidad. Es un poco también por esto, ¿no? Porque te encontrás en situaciones donde, por ejemplo, no se escribió la minuta y el cliente te dice, bueno, o se contradice, primero dijo A y después dice B, y la minuta, por ejemplo, es un documento para poder pelear, si se quiere, ese cambio de alcance, ¿no? Nuevamente. Sí, ahí, Me pasa, sí, distintas situaciones con el cliente donde uno tiene que ir al choque de alguna forma o pelear porque no tienen muy en claro qué es Agile, hasta dónde llega Agile, y cuesta explicarles a ellos que, por ejemplo, se tiene que documentar algo en específico porque era necesario, ¿no? Porque era necesario para seguir. No es que no era no era una historia de usuario completa, sino era, no sé, un nombre de tabla específico, campos específicos que si no nos los pasan, no lo sabemos. Eso sí o sí se tiene que documentar para mí. Entonces, hacerle entender al usuario, al cliente, que eso es necesario, ¿no? De qué forma hacemos nosotros eso, o habría que tal vez hablarlo en otra instancia, al inicio del proyecto, o sea, en qué momento habría que charlar esto para que tengamos las herramientas nosotros como PMs para que el cliente entienda qué es Agile en sí, hasta dónde llegamos, o tal vez plantearlo al principio. sí. A eso me refería un poco con la segunda tarjeta, ¿no? Sí, ahí yo te escuchaba y lo que se me ocurría, o sea, parece como que hay un problema de confianza. O sea, digo, y la confianza es una condición habilitante para la agilidad. Si no hay confianza dentro del equipo, pero también con el cliente, ¿se acuerdan? Bueno, el segundo justamente también del manifiesto ágil, el segundo punto es colaboración con el cliente sobre negociación contractual. Y la colaboración se da en un ámbito de confianza. Y si yo estoy desconfiando de lo que me decís que me lo vas a cambiar, ahí quizá falta generar confianza, falta construirla, alguna dinámica, y la comunicación cara a cara es una muy buena forma de construir confianza. A veces mucho más que un documento. Entonces como que todo se relaciona con todo. O sea, cuanto más documentos generamos, menos confianza tenemos. Entonces, y tenemos menos conexión cara a cara. Y cuanto menos conexión, menos confianza también estamos construyendo. Sí, yo estoy estudiando algo que se llama CNB y lo que plantea también es la importancia del vínculo a la hora de hacer cualquier tarea. O sea, no poner, o sea, el vínculo es tan importante como la tarea que vamos a realizar, es lo que plantea. Y cuando te desbalanceas y le das mucha importancia a la tarea, se te empieza es como una balanza que se te empieza a desbalancear. Le damos mucha más importancia a la tarea, muy poquita importancia al vínculo, y se empieza a erosionar la confianza, que es una condición habilitante de la agilidad. Cuando le doy ya demasiada importancia, es todo vínculo y nada a la tarea, también estoy entregando muy poco valor, no estoy cumpliendo con acuerdos que son importantes. Entonces, ahí es tratar de encontrar ese equilibrio donde le doy tanta importancia al vínculo que estoy construyendo con el equipo, con el PO y con el cliente, entendiéndolo como una persona, ¿no? Más allá del cliente que en abstracto, y a la tarea. Son como encontrar ese punto, y no es nada fácil, no es nada fácil. Totalmente, de hecho es un poco era esto, ¿no? Para evitar las peleas, era un cliente con el que no había demasiada confianza, que nos cambiaba todo y después era una pelea, entonces por eso era necesario documentar cada vez más, ¿no? Como para que quede una constancia de lo que se había hablado. Sí. La cosa, a ver, me parece que parte del problema de ese tipo de debates puede tener que ver con el enfoque que se le da
al desarrollo del proyecto, ¿no? Porque si el proyecto está desarrollándose desde una precondición, digamos, de triple restricción, ¿no? De triángulo de hierro, entonces obviamente tenés que tener todas estas charlas porque cada vez que te cambian algo, a vos te cambia el alcance, con lo cual te cambia el costo, con el cual no sé qué, entonces me estás cagando, que la guita, que el desarrollo, que no sé qué, y empiezan todas estas peleas, ¿no? Ahora, si yo tengo tiempo fijo, plata fija, y estamos los dos de acuerdo en que el alcance va a ir cambiando, ¿está bien? Y que confiamos mutuamente en que con este tiempo y con esta plata vamos a hacer lo mejor que se pueda, la verdad que cambiar el alcance no es un problema para nadie y no hay que registrar nada, porque cambiémoslo todas las veces que quieras. Total, vamos a hacer lo mejor que podamos, ¿no? Y que vos estés cambiando el alcance cada 2 semanas, en algún punto nosotros lo podemos entender y lo tomamos y lo aceptamos porque vos tampoco tenés claro qué es lo que querés, evidentemente, y lo estás descubriendo. ¿Está bien? Y parte del servicio que nosotros te estamos dando es ayudarte a descubrirlo. ¿Por qué? Porque queremos ayudarte a que vos tengas la mejor solución posible. ¿Está bien? Tal cual, tal cual. Sí, sí, yo creo que justo en el ejemplo este que estoy dando era importante la primera charla con el cliente y que él entienda bien cómo íbamos a manejarlo, ¿no? Cómo y se iba a llevar a cabo el proyecto. Sí, no es la única respuesta. Yo ahí hablé de confianza, pero también hay algunas prácticas que pienso que les pueden llegar a ser útiles. Una es Business Driven Development, donde es el cliente, por ejemplo, quien escribe lo que necesita ya en un formato. Hay un lenguaje que se llama Gherkin, no sé si escucharon hablar. No. Ok, sí, Sí, o sea, sí, yo no soy... pseudocódigo, pero es coloquial. Exacto, es pseudocódigo, pero coloquial, donde el cliente puede escribir los requerimientos en un lenguaje que es, o sea, coloquial, pero que al mismo tiempo es lo suficientemente estructurado para poder correr una prueba automatizada, de hecho. ¿Se entiende? Entonces, es que si pasa esto, quiero que ocurra tal otra cosa. Y eso, de hecho, o sea, después sirve para probar realmente el código que ustedes están construyendo. Entonces, eso es otra práctica también. Sí, hay gente que habla de que desarrollar esto es parecido a lo que está diciendo Fer, pero no es lo mismo, es parecido, ¿sí? O sea, que desarrollar desde un punto de vista de TDD, por ejemplo, ¿sí? Es una forma de contractualización, digamos, ¿no? Porque el cliente lo que te da es un set de tests automatizados que tienen que correr. ¿Está bien? Entonces, bueno, listo, esta es tu definición, digamos, ¿no? Y ahí lo que tiene de bueno esto es que esa documentación deja de tener calidad de documento y nada más, sino que además es de alguna manera parte del producto porque genera valor, ¿no? Directo en el código. ¿Sí? Bueno, nada, es como que hay un montón de enfoques posibles. Lo que pasa es que de alguna manera tiene que ver con un poco la pregunta que creo que hizo Noé, no sé si fue, no me acuerdo acá, en algún lado decía, Sí, no, bueno, no estaba acá, creo que lo dijiste vos, Noelia, lo de cómo evangelizar a los clientes, ¿no? A los proveedores. Ujú. Nada, hay que... ¿Eh? Que algo así, sí, pues. Sí, Como, digo, es un trabajo difícil, digamos, ¿no? Sí, es un retrabajo. Y, y yo diría, yo creo que es más difícil lograrlo con los clientes que con los proveedores, por ejemplo. ¿Sí? Porque los proveedores, de alguna manera, tienen como esta idea de le estamos dando un servicio, con lo cual medio vamos a hacer lo que ellos quieran, ¿sí? Y los clientes al revés, tienen esta idea de, che, acá el que paga soy yo, así que se hace como digo yo y fin, ¿no? Entonces, el cliente es más difícil de evangelizar, digamos, en general, ¿no? Sí, pero ahí no juega también
cuán convencidos estamos nosotros para ir a evangelizar. Totalmente, ni hablar. Sí, 100%, ¿eh? O sea, sí, si vos no estás convencido de lo que estás diciendo, no vas a convencer a nadie, digamos, ¿no? Eso está claro. O sea, porque aparte, en el momento en que vos quieras evangelizar a alguien desde un lugar de no convencimiento, te van a encontrar fisuras por todos lados y sonaste, digamos, ¿no? O sea, tenés que estar convencido de que esa forma funciona. Y por eso nosotros, cuando acompañamos procesos de transformación, ¿sí? No les venimos a contar. Porque a ver, nosotros podríamos venir y decirles, che, les damos todo, listo, y nos fuimos, y ya está, y lo saben, y joya, ¿no? Pero lo que nosotros necesitamos que pase en ITR es que ustedes incorporen este mindset y se convenzan, digamos, ¿no? Pero ustedes se convenzan. O sea, yo no quiero convencer a nadie. Yo lo que quiero es que ustedes solitos se convenzan a través de este tipo de encuentros en los cuales traen inquietudes, traen mitos, traen cosas y los iremos trabajando de a uno, de a poco, lo vamos desmenuzando hasta que todo les cierre, digamos, ¿no? O no, capaz que nunca les cierra, no sé, pero ojalá en algún momento les empiece a cerrar. ¿Está bien? Porque desde ese lugar de convencimiento propio es donde van a poder ustedes después impulsar la transformación dentro de ITR y hacia afuera también. ¿Está bien? Ahí no sé si considerás que respondimos, o sea, sé que no te dimos respuestas quizás las que esperabas, pero no sé si te sirve. Sí, me sirve. Okay, buenísimo. Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿el PM se transforma en Scrum Master? Amé esa pregunta, me encantó. Sí. A ver, yo veo más similitudes entre el PM y el Product Owner que entre el PM y el Scrum Master, ¿sí? Dicho eso, el PM se puede transformar en lo que quiera, digamos, ¿no? En la medida en que después haga eso y no sea PM, digamos, ¿no? Porque lo que suele pasar es que el PM dice, dale, voy a ser Scrum Master, y después es un Scrum Manager, ¿no? Y no es un Scrum Manager el Scrum Master, ¿no? Entonces, si el Project Manager se quiere convertir en Scrum Master, dale, y te rebanco, ¿eh? Ahora, si te querés convertir en Scrum Manager, no, ¿sí? Sí, o lo que dice Alan, como un PM en sandalias. Claro. Que es a veces un antipatrón que observamos. ¿Sí? O sea, básicamente es no le cambiarle el título a una persona, decir, sos PM, a partir de ahora sos Scrum Master, no funciona. O sea, tipo, te cambio el título y a partir de ahora sos Scrum Master, no funciona. Se los dice un ex PM en recuperación, porque es como que yo me considero un PM en recuperación, porque es como que siempre los malos hábitos quieren volver, y sí, o sea, es como que siempre van a estar en recuperación, creo, cualquier PM, cualquier que quiera ser Scrum Master, sí. Es como, sí, como un alcohólico, no sé, algo así. Claro, a ver, un caso típico, un PM asigna tareas, ¿sí? Un Scrum Master no asigna tareas. Definitivamente. En la granja hago facturas y planes. La granja de los Scrum Masters. Cuando no me ve nadie, hago un plan y sigo con la factura. Pero ¿me explico? O sea, el PM gestiona tareas y asigna tareas y hace bla, 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 bla. El Scrum Master no hace eso, ¿está bien? El PM controla, por ejemplo, asignación de horas, tiempo, el Scrum Master no hace eso, ¿está bien? O sea, digo, hay un montón de cosas. No debería. No debería, digamos, sí, te estoy hablando del ideal, digamos, ¿no? O sea, no debería el Scrum Master hacer eso, no es función del Scrum Master. Si es Scrum Master. Ahora, si es Scrum Manager, ¿sí? Entonces, bueno, sí, pero no mintamos, digamos, no sos Scrum Master, sos Scrum Manager, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Para que el Scrum Master pueda ser Scrum Master y no ser Scrum Manager,
¿sí? Tiene que haber una serie de cambios en la dinámica del equipo y en cómo piensan las cosas y en cómo se asignan las tareas y en cómo priorizamos y bla, 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 un montón de cosas, ¿no? Porque si el equipo no tiene la capacidad de funcionar de forma autoorganizada, necesita que alguien le asigne las tareas, ¿está bien? ¿Y cómo lo resolvemos? ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces es como que las cosas se van como retroalimentando de alguna manera también, ¿no? O sea, Sí. sí, o sea, la respuesta es sí, puede hacerlo, pero no es que hay una evolución natural que nosotros decimos, el PM se transforma en PO y no sé, y el no sé qué se transforma en Scrum Master y el líder técnico se transforma en Product Owner. No, o sea, depende de lo que cada uno quiera hacer. O sea, ahí cada rol tiene sus desafíos. Sí, yo tengo a ver, como dije al principio, el PM se puede convertir en lo que quiera, mientras que realmente se convierta en eso y sea un híbrido, ¿está? Dicho eso, para mí hay más afinidad entre el PM y el PO que entre el PM y el Scrum Master, ¿sí? Para mí. ¿Podrías explicar por qué? Porque el PM está más cerca del negocio, digamos, ¿no? El PM es el que conversa con los stakeholders, el que conversa con el negocio, el que diseña el proyecto, el que de alguna manera tiene la responsabilidad o tuvo en algún momento la responsabilidad de planificar cómo va a ser la evolución del proyecto, con lo cual eso se asemeja bastante a priorizar tareas, ¿sí? Entonces, hay un vínculo muy estrecho entre el PM y el negocio, ¿está bien? Y ese es el vínculo que tiene que tener el PO. El PO tiene el vínculo entre el equipo y el negocio, mientras que el Scrum Master tiene el vínculo entre el equipo y la cultura, ¿está bien? Con lo cual, el PM el PM no piensa en términos de cultura, el PM piensa en términos de negocio o de proyecto, a lo sumo, ¿sí? Entonces tiene mucha más relación con un PO que con un Scrum Master. Sí, yo coincido con la lectura de Tommy. O sea, en general, es como una generalización muy. Si hay algún PM acá que quiere ser Scrum Master, hágalo, ¿eh? O sea, no nos tomen claro, sí. como referencia. No quiero que. Pero en general, sí, se valora. Porque además vos necesitas muchas veces que el PO ya conozca el negocio. Que ya tenga cierto vínculo de confianza, que ya conozca la industria, que ya conozca ciertas formas, o sea, y viene muy bien ese conocimiento para un PO. Y si tiene el vínculo, más aún todavía, como, bueno, ya habla con los stakeholders, ya lo conocen, eso suma un montón en general, entonces no es menor. Y meto algo más que creo que Tommy lo dijo en una reunión. ¿Cuál sería el mejor, o quién sería, así como el PM puede ser que esté muy, muy, muy cerquita del Product Owner, o tiene algunas cosas, ¿cuáles creen ustedes que van más derecho así a ser Scrum Masters? O tienen más facilidad de llevar a ese lugar, de llegar a ese lugar sin tener que, como decís vos, tener que irse a un lugar de recuperación para tratar de sacar esos vicios que La traía? granja. Claro, porque a cada momento le va a surgir no, te quiero asignar la tarea yo, y bueno, eso, digo, ¿quién es el que por lo general tiene como más facilidad, o qué rol o qué perfil creen ustedes que se acerca más a un Scrum Master? Más allá de, como bien dijiste, un PM puede ser un Scrum Master, y así lo puede ser. Hay un montón de tipos de Scrum Master, incluso yo conozco varios, y vienen de diferentes lugares, pero seguramente ustedes conocen algunos que aplican mejor, o funcionan mejor, podría decir, aunque queda mal dicho. Fer, ¿querés empezar dando tu opinión? Yo tengo una opinión recontra formada al respecto, pero dale. No, yo creo que cualquier miembro del equipo, o sea, a veces te das cuenta los que son. El Scrum Master para mí es un rol de liderazgo, pero es un rol de liderazgo a veces no necesariamente técnico. Y yo creo que los que tienden a ser esos líderes emergentes en los equipos, en general son buenos candidatos para Scrum Masters. Y después yo, o sea, en mi camino he encontrado excelentes Scrum Masters
de lugares impensados. O sea, en Telecom, estábamos trabajando en Telecom el año pasado, se abrió una convocatoria en toda la organización, 25.000 empleados. Se postuló una chica que era de atención al cliente de una sucursal, no entendía, no sabía nada de desarrollo de software, cero de conocer a stakeholders. O sea, pero la entrevistamos y, o sea, tenía todo el mindset ya como en su ADN, más o menos. Y hoy es un Scrum Master en una organización gigante y la rompe. Y creo que venía de un contexto que nada que ver. Entonces, eso también a mí me derriba mis propios prejuicios acerca de dónde tiene que venir un Scrum Master. O sea, de cualquier lado puede venir y pues, o sea, pasa mucho por el mindset de esa persona. Así que sí, o sea, mi respuesta es esa. En general, a veces roles de liderazgo, pero este caso que les acabo de contar no tenía ningún rol de liderazgo. O sea, yo no la conocía, pero me pareció, justo yo estuve como en todas sus entrevistas y la rompió, y la rompe hoy. Así que, sí, derribo en prejuicios. Pero si quieren, ahora les damos nuestros prejuicios. Ahí, Tommy, si querés dar los tuyos. No, a ver, yo coincido con lo que dice Fer, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que yo en principio no lo restringiría a nada. Ahora, si yo tuviese que buscar, o sea, a ver, puede venir de cualquier lado, 100% de acuerdo. Ahora, ¿dónde buscaría yo? ¿Dónde iría yo a buscar? Porque no puedo ir a buscar a todo el mundo, digamos. O sí, puedo por ahí, pero es más difícil. Entonces, yo me tengo que enfocar en a dónde ir a buscar, ¿sí? Yo buscaría esto dentro del ámbito del desarrollo de software, ¿no? O sea, estamos hablando de ese ámbito. Entonces, dentro de ese ámbito, yo buscaría en los equipos de desarrollo a aquellas personas. Vieron que yo lo digo con todo el amor, yo soy ingeniero en informática, desarrollador, ¿sí? O sea, esto va con amor, ¿sí? La mayoría de los desarrolladores son un poquito duros, digamos, tienen habilidades blandas escasas, digamos, ¿no? O sea, como que les gusta mirar la pantalla y en lo posible no hablar con nadie, digamos, ¿no? O sea, entonces, yo buscaría dentro de los equipos de desarrollo a aquellas personas que no forman parte de ese conjunto, que son los que son un poco más carismáticos, los que tienen más onda, digamos, ¿no? Y los que tienen esta, si se quiere, capacidad de liderazgo de la que habla Fer, ¿sí? Y que pueden desarrollar capacidades blandas y transmitírselas a sus compañeros, ¿está bien? Y lo pueden hacer desde un lugar empático porque también son desarrolladores, ¿está bien? Entonces, para mí los mejores Scrum Masters que yo conozco dentro del marco de IT, insisto, ¿sí? Los mejores Scrum Masters que yo conozco son aquellos que salieron del rubro técnico, del palo técnico, que además tienen una fuerte formación técnica, ¿sí? Y que tienen habilidades blandas. ¿Sí? Esos son los mejores Scrum Masters. Me definiste prácticamente. ¿Cómo? Sos vos, Marto. Me definiste ahí. Sí, y sos vos, Marto. No quería que Tommy lo dijera y no fuera yo. Gracias, Tommy. Bueno, Ya tenemos el próximo Scrum Master elegido. Entonces para mí, que un Scrum Master tenga fuertes habilidades técnicas y además tenga habilidades blandas y sea carismático y en lo posible usa anteojos como yo, listo, lo mejor, ¿no? Porque le permite un montón de cosas, ¿sí? O sea, el Scrum Master tiene capacidad de generar conversaciones que de otra manera por ahí no tendría, ¿sí? Puede ponerse en el lugar del desarrollador, sentir su incomodidad, indagar en cosas para ver qué cornos está pasando, que otro por ahí ni se preguntaría. Hay un montón de aspectos técnicos que puede destrabar. O sea, Martín probablemente puede ir a hablar con infraestructura para pedir cosas, porque sabe qué pedir, porque además, aunque no sepa exactamente qué pedir, si los desarrolladores se lo dicen, les entiende. Entonces, cuando va pidiendo lo que entendió, no repite como un loro sin saber lo que está pidiendo. Porque donde le hacen dos preguntas dice, uy, cagué, bueno, paren, ¿no? En cambio, si tiene cierta formación técnica, puede destrabar más cosas, ¿no? Por eso a mí me resulta muy difícil derribar mis prejuicios respecto del caso ese que contaba Fernando, en eso de, para mí el Scrum Master, y díganme si está mal lo que digo, tiene que ser también ese que facilite la duda interna, el desafío interno a todo el equipo de estamos yendo bien, esto es así, no es así,
Por eso a mí me cuesta un montón verlo en una persona que, como vos decís, no tenga una Background historia técnico. de haber pasado por el resto de los roles. Sí, sí, a mí, sí, sí. O sea, es un trade-off también, depende de qué Scrum Master necesites. Un Scrum Master que viene de un rol técnico se va a conectar mucho más con una organización de desarrollo de software, va a entender los roles, conoce los dolores y se conecta más, y puede resolver algunas cuestiones, pero va a tener quizás fuera de vista un montón, un abanico de herramientas, desde design thinking hasta coaching, hasta visión sistémica, que otra persona que tiene cero rol técnico y que viene de estudiar psicología te puede resolver, es como que las va a sacar como si nada. Entonces, pero va a tener que aprender un montón acerca de la parte técnica, sin dudas. Y la parte técnica va a tener que aprender mucho en cuanto a habilidades soft skills, por más que sea bueno y le salga naturalmente, entre comillas. Por eso, Entonces, para mí también es un prejuicio muy grande seguro creer que la habilidad, que la parte blanda se consigue más fácil que la técnica. En el ejemplo que claro, vos no. decías, alguien que viene de la psicología o de la atención a usuario, atención al cliente, para mí tiene todo eso que vos decís, pero va a necesitar algo que equilibre la otra parte para no chocar. Tal ¿No? cual, o Y sea, seguramente, sí, sí, es que hay mucho de enseñar una nueva forma de liderazgo. Que es lo que propone la agilidad, y alguien que viene, no sé, de recursos humanos, o sea, o de algún área así, quizás tiene de taquito un montón de conceptos y puede dar coaching y capacitaciones así, las tiene, que alguien técnico lo pones a dar una capacitación de liderazgo y lo estás poniendo en un lugar muy difícil, tiene un camino para recorrer zarpado, pero o alguien que te hable no sé, de comunicación no violenta, o sea, es un trade-off, o sea, ahí tenés que elegir, y los dos son muy ricos, o sea, ninguno es mejor que el otro, depende también del contexto en el cual vayas a poner ese Scrum Master. Si tenés un equipo muy técnico que necesita interactuar con alguien más que entienda bien su lenguaje, y yo no pondría un Scrum Master Junior que viene de un área que nada que ver, que viene de atención al cliente, porque no va a poder conectar, y está muy, muy nuevito. Sí, Es como, depende mucho, sí. lo que tiene que quedar clarísimo es que la habilidad técnica en un Scrum Master es un deseable y la habilidad blanda es un must. Tiene que tenerla, digamos, ¿no? Porque su función es desarrollar la cultura del equipo. ¿Está bien? Entonces, si no tiene habilidades blandas, estamos al horno, digamos, ¿no? O sea, como que el Scrum Master tiene que tener habilidades blandas. Si además tiene habilidades técnicas, mucho mejor, digamos, ¿no? Sí. Ahí yo tengo 3 variables a la hora de asignar un Scrum Master a un equipo, de elegir. Yo considero siempre 3 variables. Una es la madurez de ese Scrum Master, o sea, cuánta experiencia tiene. No importa si es técnico, si viene de dónde venga, es cuántos años, cuántas organizaciones atravesó, cuántas transformaciones, cuántas veces se la dio contra la pared, fundamental. La madurez del equipo con el cual va a trabajar. Si es un equipo que ya viene trabajando con la agilidad hace 1000 años, se conocen, trabajan juntos, entregan, o si es un equipo que esta es la primera vez que van a trabajar con la agilidad y no sabemos, un equipo junior. Y el tercero es la organización. O sea, qué tan madura está la organización en cuanto a agilidad. La peor combinación es el Scrum Master que viene de un lugar que no es técnico, que es junior, en un equipo que también es junior, en una organización que tampoco conoce mucho de la agilidad. Como que es todo el cóctel para que no funcione. Pero, o sea, manejando esas 3, más o menos, o sea, hay que fijarse cuál es la. O sea, si tenés un Scrum Master muy maduro, y casi que lo podés poner en cualquier lado, no importa de dónde venga, va a poder conectar. Ya tiene un recorrido técnico, y si no, se va a meter y va a aprender y va a poder conectar con el equipo. Son y vos como decís muchas que variables. en el caso en que el equipo tenga mucha experiencia y que haya mucha experiencia en metodología ágil, va a encontrar el lugar. Tenés casos de
pongo a un Scrum Master inicial con un equipo muy experimentado, Sí. ¿Gana espacio? Sí. Yo creo que quizá el equipo le enseñe a ese Scrum Master mucho de su propia experiencia. Un equipo también muy maduro en agilidad es un equipo que casi no necesita mucho un Scrum Master. Creo que ahí hay una Entonces, pregunta que tiene que ver un poquito con eso, que si el Scrum Master desaparece, si el equipo se autogestiona, o es así, quizás muy maduro en agilidad, supongo. El Scrum Master es el único rol de Scrum que es prescindible, que podría no estar. Sí, igualmente yo ahí difiero, porque, a ver, yo ¿dónde creo que está la ventaja del Scrum Master que esté? Digamos, seguramente lo que hace el Scrum Master en un equipo súper maduro lo puede hacer, ¿sí? Algún otro integrante, pero lo que estaría haciendo es justamente tomar su puesto, su rol, No, aunque sea momentáneamente. no. Ejemplo, vos tenés el Scrum Master es un facilitador y lo que hace es eliminar impedimentos. Probablemente, si vos estás teniendo un impedimento con seguridad informática o lo que sea, un equipo experimentado lo pueda solucionar solo, pero te estás desviando del foco de tu principal rol al perder ese tiempo ahí. ¿Se entiende lo que digo? O sea, vos lo podrías resolver sin el Scrum Master, no tengo dudas, pero es como que tu foco no debería estar en resolver eso. Digamos, tu foco y tu mayor valor va a estar agregar, no sé, lo que vos eras, si estás codificando. Por eso digo que creo, es prescindible, sí en cuanto al know-how, pero no al equipo. Yo no estoy de acuerdo en que el Scrum Master sea un secretario del equipo. O sea, el Scrum Master resuelve impedimentos que el equipo no puede resolver por sí mismo. ¿Está bien? O sea, si se quiere un líder servicial que está al servicio del equipo para ayudarle a remover impedimentos, a resolverlos, pero no es el secretario del equipo. No es que el equipo dice, che, necesitamos una máquina, o sea, digo, ¿está bien? Entonces, digo, hay un nivel de autonomía que el equipo tiene que ganar y que el Scrum Master debería velar porque la gane, porque el equipo, idealmente, si fuese performante, de alto rendimiento, totalmente autónomo, autoorganizado, bla, 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 podría no tener Scrum Master. ¿Está bien? De hecho, yo conozco 3 equipos que no tienen Scrum Master. ¿Pero por qué? Porque hace 5 años que trabajan juntos, ¿está bien? Y la verdad es que no les hace falta. O sea, se recontra mega autoorganizan. Sí, y ahí, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Tommy, y al mismo tiempo, o sea, yo trabajé en un equipo 10 años, venía trabajando ese equipo, 10 años juntos, y el equipo seguía teniendo Scrum Master, y para mí era muy importante. Y era un equipo de altísima performance, que no podía cagarla, por así decirlo. Lo que hacíamos era una aplicación que probaba, o sea, que simulaba la resistencia de los vientos para los aviones, para aviones Boeing, por ejemplo, o para un montón de cosas. Cuando no la podés pifiar y necesitas un equipo de muy alta performance, lo que decidió esta organización fue sostener un Scrum Master 10 años en el mismo equipo. O sea, y tal cual, o sea, quizá no lo necesitas, quizás sí. No tengo una respuesta de hasta qué punto. Sí creo que un Scrum Master se va volviendo más prescindible con el tiempo, en general, estoy de acuerdo con eso. Y puede ser que haya equipos que funcionen bien sin Scrum Master también. Es una estrategia para resolver un problema un Scrum Master en sí. Y creo que depende de la organización, creo que depende del equipo y un montón de factores. No hay una decisión así tan clara de sí, no, a los 5 años vas a dejar de necesitarlo. No, depende. La respuesta es depende. Sí, de hecho, a ver, de los N equipos que yo conozco, conozco solo 3 que no tienen Scrum Master, ¿está bien? Y que funcionan bien sin tenerlo. Los demás, todos de alguna manera u otra, por la razón que sea, lo necesitan, digamos, ¿no? En el caso de Fer, por ejemplo, me parece que lo necesitan. Lo necesitan para tener la tranquilidad de que están como cuidados, digamos, ¿no? O sea, y que no la van a cagar. Y bueno, eso es una necesidad. Porque, bueno. perdón,
porque el equipo ya está maduro, digamos. Es un Alcanza equipo, una además, cierta un equipo, madurez que se puede autoorganizar. el mismo grupo de personas, 10 años. No cambió, o sea, no es que fueron rotando la gente. O sea, mismo equipo de laburo durante 10 años. O más algunos. Y sin embargo, seguían teniendo un Scrum Master. Para ellos era muy importante la alta performance. Tenían secuestradas las familias, ¿no? Porque ¿cómo duró 10 años sin rotación en Haití? No, sí. Pero te aseguro que yo Estaban trabajando secuestrados con eso, en un campo yo de... aprendí un montón. No, pero Estaban yo presos. aprendí un montón de ese equipo. Yo me acuerdo que yo comiteaba una línea de código y los comentarios que recibía por esa línea de código, cuando alguien me revisaba el código, eran carillas. Era como, alguien se sentó, o sea, a escribirme un montón de cosas, de sugerencias, y después nos reunió. Y cada cambio que se hacía era minuciosamente analizado, muy cuidado, absolutamente todo. No, yo aprendí un montón. O sea, ese tipo de equipos tan senior es un lujo. Lo que yo no alcanzo a unir es cómo impacta el rol de Scrum Master en estas cosas que estás diciendo. Y para mí, o sea, en esa experiencia que yo también la hice hace 10 años más o menos, que yo habré atravesado esa experiencia, que yo estaba más como con un rol técnico, bien de desarrollador, era fundamental para enfocar al equipo. Era fundamental para para mantener el foco, para ayudarnos a tomar decisiones súper importantes acerca de a dónde poner el foco y para cuidar también el bienestar de nosotros. Porque también éramos un equipo remoto, ese equipo era gente en Estados Unidos y gente en Argentina, que nosotros como que nos habíamos sumado como extensión de un equipo que ya estaban dando y para nosotros era fundamental para eso, foco, ayuda en toma de decisiones y cuidado. Y te juro que salían acciones de mejora cada 2 semanas, ¿eh? O sea, no es que no aparecía nada, te juro que aparecían acciones de mejora cada 2 semanas después de 10 años. Hay dos cosas que creo que el Scrum Master, cuando entra en este modo de trabajar con un equipo de alto rendimiento, hay dos cosas que pasan. Una es que se convierte en el guardián del equipo literalmente, digamos, ¿no? Pero no el guardián en el sentido de estar parado delante del equipo con el escudo así, protegiéndolo de los demonios exteriores, sino un guardián como más de mirada hacia adentro, de cuidar al equipo, de que el equipo esté bien, de que no se sobreexija, de que haya buena comunicación interna, ¿no? De que es como más un cuidado más hacia adentro, ¿sí? Para que se dé una de las condiciones que la agilidad propone, que es la del ritmo sostenible, ¿sí? O sea, y un equipo de alto desempeño, a veces lo que le pasa es que se sobreexige. Entonces, para mantener el ritmo sostenible, tenés que como ir regulándolo. Entonces, hay como una mirada externa, digamos, de parte del Scrum Master, como esta posición más de estar de un poco mirando de afuera para entender y ver la dinámica del equipo y ver cómo hacer para que ese equipo no implosione, digamos, ¿no? O sea, no se autodestruya, no se sobrecaliente, digamos, ¿no? Porque sí. Creo que una de las claves ahí era que la gente no se iba en 10 años en una industria hiper competitiva, que ustedes la conocen, lo saben mejor que cualquiera. Sí. Y la otra cosa es que esto que dice Fer, ¿no? Siempre hay alguna oportunidad de mejora. A medida que el equipo va ganando en madurez, las oportunidades de mejora quizás son más chiquitas y más imperceptibles, con lo cual es más difícil de encontrarlas, con lo cual la función del Scrum Master de llevarlos a la reflexión y de entender y de mirarse y de observarse y de encontrar esa oportunidad de mejora chiquitita es cada vez más fuerte y más importante, porque la tendencia es a dejar de ver oportunidades de mejora, ¿no? Entonces yo doy un ejemplo ahí que a veces ayuda, que es el de los entrenadores de los deportistas de alto rendimiento, ¿no? O sea, no sé, ¿a quién le gusta el tenis? A mí me gusta bastante el tenis y... bien, perfecto. Entonces, nada, tenemos un Federer. Tipo, Federer tiene entrenador.
Y uno dice, pero ¿posta? ¿Para qué? O sea, ¿para qué tiene Federer un entrenador? ¿Qué le puede llegar a decir un entrenador a Federer? ¿Está bien? Y no es tanto lo que le pueda llegar a decir el entrenador a Federer, sino el entrenador lo que hace es como confrontarlo con su diálogo interno todo el tiempo, ¿está bien? Y ayudarlo a él a encontrar sus propias posibilidades de mejora. Y capaz que Federer, su oportunidad de mejora es cambiar el ángulo del grip medio milímetro. Tipo, no es muy grande la mejora, ¿sí? Pero esa mejora de rotar el grip 1 milímetro hace que la pelota la clave en el ángulo de allá a 200 kilómetros por hora en vez de simplemente devolverla, ¿no? Entonces, a medida que el equipo de alto rendimiento gana en rendimiento, las oportunidades de mejora son cada vez más chiquititas y también generan un impacto cada vez más grande, ¿no? Y ahí, Pablo, Entonces, no hay una respuesta, perdón, tan clara, ni que, o sea, es esto o lo otro. Se vuelve fino el tema y depende de cada equipo, se vuelve muy contextual, muy sociológico también, muy psicológico. Empiezan a intervenir, entramos en terrenos cada vez más difíciles, donde no hay una sola respuesta. Es el terreno también de lo complejo. No hay una respuesta clara que ya sepamos que sí, en 10 años vas a tener un equipo. No, o sea, depende de 1000 cosas. Eso a mí, o sea, para mí fue, o sea, la tengo grabada, me lo acuerdo 10 años después, porque para mí fue fundamental, fue una experiencia zarpada, pero bueno, sí, no. Alguien que te mire de afuera, para mí, como decía Tommy, un entrenador, alguien que te mire de afuera ya es un montón. Pero quizá no es eso. Puede ser un montón de cosas. Y así, no hay una respuesta tan tajante ahí. Y una consulta con respecto a eso. Si podría tener un doble rol en el equipo, que el líder técnico, que viene siendo el líder técnico, sea el Scrum Master. Excelente pregunta. Me encanta. No sé si la podemos responder tan rápido. Pero tengo una respuesta o sea, una recomendación que podríamos hacer con Tommy, que estoy seguro que va a coincidir. Pero quizá la podemos dejar en el tintero para la próxima, ¿no? El gancho para que venga. No seas maldito, contestá. No, siempre Vamos a la hay pausa. que dejar a la gente con ganas. No. Continuará, 3 puntos suspensivos. Continuará, claro. ¿Qué hacemos, Tommy? Para mí da para hablarla, porque tampoco tienes una respuesta, o sea, yo tengo una respuesta, sí, pero da para hablarla. Para mí, hagamos esto. Para mí, da tu opinión, yo doy mi opinión, que me imagino que va a ser la misma, y lo cerramos ahí y la desarrollamos a la opinión en el siguiente. Perfecto. Dale. Sí, mi recomendación sería que no. Que el Scrum Master no sea un referente técnico, alguien que esté haciendo cosas ahí junto con el equipo. Se cruzan, o sea, es imposible mirarte a vos mismo como observador neutral. O sea, lo fundamental es que tiene que ser neutral también el Scrum Master para poder intervenir en conflictos. Que pueda haber adentro del equipo, que pueda haber con el PO, que pueda haber con el cliente. Si sos parte, no sos neutral. Y ahí ya para mí es un argumento fuertísimo. Tengo 20 más. Pero, o sea, con eso, si querés, como para no dejarlos con la duda. Ahí, Tommy. Sí, no sé. mi respuesta está totalmente alineada con eso, la voy a dar un poco más amplia. Yo no creo que sea bueno nunca tener 2 sombreros, o 3, o N, digamos, ¿no? O sea, es como que eso trae problemas, ¿sí? Vos tenés que tener un solo sombrero puesto, es ese, vos tenés, y listo, porque si estás siendo juez y parte, no camina. Clarísimo. Gracias. Bueno, igual es una conversación, ¿eh? O sea, Pero, hay un montón de peros y de salvedades y de letra chica. Y puede haber contextos también. Y hay contexto, tal cual, sí. Nosotros, o sea, yo voy a decir algo que creo que ya dije, pero lo voy a decir de nuevo y seguramente lo diga otras veces más, ¿sí? Nosotros siempre les contamos
lo que desde nuestro punto de vista es el ideal. Después está lo que se puede hacer, ¿está bien? Que son dos mangos aparte, digamos, ¿no? O sea, ¿está bien? O sea, esto es lo que estaría bueno. Después hagamos lo que podamos dentro del contexto de la realidad de cada organización, ¿no? Tal cual. Tal cual. Excelente. Bueno, estamos a 1:15. ¿Les parece si vamos a comer? Sí. Seguimos el jueves. el próximo jueves. ¿Qué les pareció esto? Me encantaría eso. Dale. No, eso, me encantaría saber qué les pareció este encuentro. O sea, de que, no sé, no, hagámoslo así. Pongan en el chat un número del 1 al 10. Siendo 10, este fue el mejor encuentro de mi vida. ¿Ya lo ponemos o ya lo ponemos? No, escríbanlo y cuando Fer diga ya, le dan enter. ¿Está bien? Si quieren poner una frase, una palabra, sobre todo si es menos de 10, ¿qué le cambiarían? Claro. ¿Qué le mejorarían? Algo que me gustaría que esté, que no estuvo. Les doy ahí unos segundos. No sé quién quiere escribir algo. A la 1, a las 2, a las 3. Enter. Buenísimo. Pará, Avi, ¿cuánto querías escribir? Ok, práctica. Falta práctica, Tommy. Para la próxima, entonces la pensamos un poco. No, pero me parece que lo que dicen no es práctica, es que es prácticas, o sea, que les demos herramientas, entiendo yo. Ah, también puede ser. Yo digo lo que quise decir es que practiquemos, yo decía de practicar entre alguna dinámica de tengamos más interacción todos. Yo hablaba de eso. Sí, salir a la cancha, digamos. Y Silvina, ¿vos también te referías a eso? ¿A salir a la cancha, a practicar? Claro, al cómo, porque para no quedarnos en la teoría. Sí. Okay. No sé si alguien más tenía otra, lo dijo por otra cosa. Quizá podemos empezar en algún momento a diseñar algún experimento para que ustedes puedan hacer en la semana y después volver. Pero dale, con Tommy nos llevamos esto y rediseñamos el próximo. Teníamos un plan nosotros con prácticas, pero para este encuentro, pero después lo cambiamos. Bueno, listo, gracias. Muchas gracias. Vale, eso, gracias. Gracias. Yo les quiero avisar a todos acá, yo el jueves que viene no voy a poder estar, pero bueno, Fer seguro va a poder solo. Sí, o capaz que invito a alguien, vemos. Dale. Dale. Bárbaro. Gracias. Gracias. Hasta luego.